Buen día para todos, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio más de mecánica del continuo, en particular de deformaciones, y nos vamos a referir a los datos de otro ejercicio que habíamos resuelto anteriormente, donde precisábamos dibujar un elemento de continuo que había que expresar en su configuración deformada, del cual me voy a llevar como dato mi gradiente de desplazamientos. Un gradiente de desplazamientos que está expresado como la derivada de mi campo de desplazamientos, mis componentes de mi campo de desplazamientos respecto a x, donde x son las direcciones en el referencial euleriano. Bien, se nos pide, primero que nada, calcular el tensor gradiente de deformación, los versores en configuración actual, o sea, los versores bien podrían ser vectores en configuración actual, o sea, en un referencial euleriano. Si me están dando, me están dando los mismos en un referencial lagrangiano, con lo cual voy a precisar del gradiente de deformaciones para expresarlos de uno a otro. Perdón. Y tensores de deformación derecho de Cauchy-Green y lagrangiano de deformaciones finitas, que son medidas de deformaciones no lineales, diferentes a los tensores de deformación. No son los tensores de deformaciones infinitesimales que se suelen utilizar para derivar las fórmulas de elasticidad lineal y otras aplicaciones de ingeniería clásica que se ven en resistencia de materiales, sino que estos son tensores de deformaciones no lineales. Continuando, vamos a tener a mano mi fórmula de tensor gradiente de deformación y también llamado tensor gradiente material de deformación, pero que se suele mencionar como tensor gradiente de deformación en la mayoría de los libros, y es el que se suele expresar como tal y se indica en la mayoría de los libros de la bibliografía de mecánica del continuo. Basta que existe como tensor F y se relaciona con su par del referencial euleriano, tensor gradiente euleriano, gradiente espacial de deformaciones, siendo la inversa el uno del otro. Y me va a venir muy a mano relacionar este gradiente de deformaciones con el dato que yo ya tengo, que es el gradiente del campo de desplazamientos. ¿Sí? Ahora bien, sabrán disculpar algún abuso de notación que se haya cometido. Ahora bien, prosiguiendo con el tema, veremos que queremos calcular mi gradiente de deformación. Yo tengo el gradiente del campo de desplazamientos y lo voy a ir relacionando paso a paso. Para empezar, de la fórmula que yo tengo, que relaciona mi gradiente de desplazamientos, gradiente espacial de desplazamientos, gradiente euleriano de desplazamientos si se quiere, F inversa. Voy a despejar de esta fórmula las componentes de este tensor, que es lo que quiero calcular, en base a lo que yo conozco, que son las componentes de mi gradiente de desplazamientos, bien digo, y delta de Kronecker, ya lo conocemos, es cuando I es igual a J, componentes de la diagonal, delta y J vale 1, cuando estamos fuera de la diagonal, triángulo superior o inferior, vale 0. Esto me permite calcular mis componentes de F inversa, de mi gradiente euleriano de deformaciones. El resultado es el que tenemos en pantalla. Y yo me voy a valer de esto, ahora que lo tengo aquí, para calcular el tensor F. Bien podría calcularle la inversa a esto, pero
vamos a aplicar algunas propiedades matemáticas para hacerlo un poco más sencillo. Fíjense, este es un caso muy particular porque, volviendo para atrás, si yo tengo a este tensor, si yo lo multiplico por sí mismo, si quiero obtener el cuadrado de esta matriz, veré que, siendo un caso muy particular, me da el tensor nulo, y así sucesivamente. Por lo tanto, retomando nuestros conocimientos del álgebra y geometría analítica, veremos que esta es una matriz nilpotente de orden 2. Tiene una propiedad muy particular que cuando aplico la serie de Newman, sepan disculpar, y reduciéndolo a primer orden, me da que la inversa de esta resta se puede expresar como la suma de esta misma, o sea, tensor identidad menos la matriz que es nilpotente de orden 2, su inversa me da que es el tensor identidad más la misma matriz que es nilpotente de orden 2. Esto es un dato conocido, esto es un dato conocido, con lo cual yo puedo, aplicando esta simple propiedad, obtener mi tensor gradiente de deformaciones. Es una propiedad de las matrices del álgebra y geometría analítica, es algo numérico. En un examen de mecánica del continuo no es algo que yo me preocuparía personalmente de tener muy en claro, o de que fuera condición sine qua non. Uno sencillamente siempre puede calcular la inversa de la matriz por el método que quiera, o bien calcular el tensor F de formas más sencillas si uno obtiene, por ejemplo, la ley de transformación entre coordenadas eulerianas y coordenadas lagrangianas, que por ejemplo aplica, este es el caso de lo que se hizo en el ejercicio 2. Hay formas más sencillas de hacerlo, esta es una de las vías que podemos tomar, porque es interesante y porque el ejercicio nos lo permite con sus virtudes y vicisitudes acopladas. Sin más, el tensor gradiente de deformaciones, sabiendo que es la suma entre el tensor identidad y el tensor gradiente de desplazamientos, cuya única componente no nula era la componente 2,1, que era igual a 0,02. Puedo calcular entonces fácilmente, de hecho lo tengo en pantalla, mi tensor F, tensor gradiente de deformaciones, tensor gradiente material de deformaciones para algunos. Esto se calculó de forma numérica aplicando propiedades del álgebra y geometría analítica, y este tensor particularmente, recordemos que implica las siguientes derivativas direccionales. Sin más aburrimiento y prosiguiendo con el ejercicio, recordemos que se nos pide calcular los versores que nos dieron en configuración actual, seguramente deformados. Veremos si siguen siendo versores. En fin, fijémonos. Ahora, la ley de transformación, la relación entre mi referencial euleriano y mi referencial lagrangiano está dado por la siguiente expresión típica, todos conocemos de la mecánica del continuo, que relaciona ambos referenciales. Por eso recordamos que esto es una derivativa. Es fácilmente calculable. ¿Por qué? Porque mis versores en configuración inicial son dato del problema. Mi tensor gradiente de deformaciones lo acabo de calcular, con lo cual yo puedo calcular rápidamente mis versores, mis vectores en configuración deformada, referencial euleriano, como quisiéramos mencionarlos. Desarrollando esta fórmula de notación inicial, veremos que tenemos la siguiente expresión,
donde yo tengo que reemplazar valores para obtener mis nuevos componentes. Fijémonos qué interesante el hecho de que un versor, un vector si se quiere, en configuración actual, porque todavía no sabemos si esto va a tener módulo unitario, está afectado por un estiramiento en su misma dirección y estas otras dos componentes que lo que van a hacer es afectarlo por lo que sucede en la dirección de los otros dos ejes, ¿sí? En el caso particular de nuestro ejercicio, recordemos que era un problema en el plano, con lo cual seguramente podemos anticipar que todos los componentes referidos a la dirección x3 material van a ser nulos. Pero es interesante tener en cuenta que siempre tenemos un estiramiento que lo que hace es modificar mi componente del material al euleriano, ¿sí? Agrandándolo o achicándolo, y rotaciones, distorsiones, que lo que hacen es modificar una dirección debido a lo que sucede en otra. En definitiva, lo que hacen es alterarlo. Ahora bien, prosiguiendo con este tema, veremos que reemplazando en nuestro ejercicio, tenemos que nuestro versor en el eje X, en el eje X1 si se quiere, en la configuración inicial se ve afectado y se ve desplazado levemente hacia arriba si estuviera en el plano, con eje X horizontal, eje Y vertical, como dispusimos en el ejercicio 2. Condice con lo que obtuvimos en el ejercicio 2 cuando graficamos nuestro paralelogramo deformado, lo cual vemos que es un resultado que no solamente está correcto numéricamente, sino que guarda sentido con lo que venimos realizando, lo cual es muy importante en el ámbito de la ingeniería, porque tenemos que entender qué está sucediendo, qué estamos calculando, y que lo que calculamos sea acorde a lo que esperamos. Eso es sumamente importante. El ingeniero debe auditar los resultados, no solamente calcularlos y estar a la buena de Dios. Vemos que las otras direcciones se mantienen inalteradas respecto a cambios de configuración inicial a configuración actual. Con lo cual podemos decir que el versor en dirección x1 obtuvo una leve distorsión en el sentido de x2, y lo pone de manifiesto y condice con los conceptos que veníamos explicando anteriormente. Luego, el cálculo del tensor de deformaciones finitas y el tensor de deformación derecho de Cauchy-Green no son ni más ni menos que un reemplazo de fórmulas práctico, rápido, en base a lo que ya hemos calculado. No lleva mucha mayor complicación. El desarrollo y el cálculo componente a componente, que es algo que debería estar en cualquier desarrollo de ejercicio y en cualquier examen, se lo dejo a ustedes. Espero que nuestros resultados coincidan. Si ven que tenemos alguna diferencia, por favor, en los comentarios o en un mensaje, indíquenmelo. Siempre estoy agradecido de recibir cualquier aclaración de ustedes. Y habiendo cumplido con todo lo que pide el ejercicio, eso es todo. Cortamos aquí y nos veremos ya en otros ejercicios posteriores.